En amada iglesia del Señor, paz a vosotros. Antes de que tomen su lugar, pues quiero darles un saludo de la localidad donde, junto con mis hermanos, pues también escuchamos la palabra del Señor, que es la localidad de Amecameca, y desde aquel lugar les mandan este saludo que ustedes ya conocen. Ese saludo es paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Bueno, pues les voy a preguntar el día de hoy cómo se sienten, cómo están, ¿están bien o están contentos? Yo también, hermanos, estoy contento de estar entre ustedes y pues sobre todo porque hoy vamos a compartir este día y la palabra del Señor. Dice la Escritura que esta palabra es un alimento espiritual y yo así lo creo. Creo que a todos nosotros nuestro hombre interior se llena al escuchar las palabras y de ir leyendo los textos, los versículos y de ir corroborando que la palabra de Dios es firme y es eficaz. Y escuchando los comentarios que surgían con la escuela de mi hermano Abraham, con ustedes, pues observé algunas cosas y sobre eso vamos a hablar un poquito. Yo observaba que mis hermanos pues hay de diferentes edades, ¿verdad? Y vamos a hacer un conteo rápido. ¿Cuántos hermanos tienen menos de 20 años? Nada más levanten la mano, no los vamos a... ¿Menos de 20? Ay, no vinieron. Bueno, de 40 para abajo, bueno, ya más o menos, ya sí vinieron algunos, ¿verdad? De 60 para abajo. Ok, ahora, de más de 60. Miren, bajen su mano, hermanos. ¿Por qué les pregunto esto? Porque fíjense que hace tiempo vi pues ahora sí que en la universidad de YouTube, ahí había un video que me llamó mucho la atención y era acerca del marketing generacional. Eso me llamó la atención porque dije, a ver, ¿qué es esto del marketing? Y resulta que son estudios que se realizan para ver precisamente el mercado de productos. ¿A quién se le va a enfocar tal o cual cosa? Y un ejemplo muy básico, por ejemplo, de mis hermanos de 60 años o más, ¿quién le interesaría comprar un Nintendo? No, pues dicen, ¿y para qué? Ni sabemos cómo se juega, ¿verdad? Lo mismo para un jovencito, ¿verdad? No le van a interesar más que la tecnología actual, lo moderno, lo último. Y sobre todo nos damos cuenta que esos cambios generacionales están muy marcados. Fíjense, de 60 años para arriba, podríamos decir que las prioridades en la vida, ¿cuáles eran? Aquí ayúdenme mis hermanos. Si tienen 60 años o más, ustedes digan, ¿qué es la prioridad en mi vida? ¿La qué, hermano? La salud, puede ser. Bueno, ya si está usted jubilada, ¿verdad? Sí. La familia. Yo les voy a hacer la pregunta, ¿el trabajo sería prioridad? Un buen trabajo, ¿verdad? Y la familia podríamos decir que es lo fuerte, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos, para esa generación es lo fuerte? Resulta que en este estudio se dieron cuenta que esa generación venía de una generación que se le llama la generación silenciosa. Y esa generación es la que sufrió la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Problemas de escasez, había una recesión en todo el mundo, había mucha necesidad, los trabajos escaseaban. Y esa generación pues pasó, así se le pone, la generación silenciosa, porque pasó, vamos a decirlo así, que a la historia por no haber pues realmente nada, pero después vino otra, se le llama la generación de los baby boomers o la explosión de bebés o una explosión demográfica. Es decir que esos mis hermanos que levantaron la mano arriba de 60 años vienen de generaciones, de familias grandes. Muchos hermanos. A ver, aquí alguien que me diga cuántos hermanos llegó a tener. 12, mi hermano.
11, ¿cuántos? 12, no eran los apóstoles de la mano, porque ya vemos que no hay sucesión apostólica, pero 9, ¿ven? ¿Cuántos? 18. 18. Imagínense ahora para los millennials, los que tienen menos de 40, que tengan 18 hijos. ¿No se puede? Entonces, fíjense, eso es una característica de la generación de los baby boomers. Trabajo, familia y muchos hijos. Así eran. Esas generaciones eran así. Después viene otra que se le llama la generación de los millennials. Hay una antes, la generación X. Y esa generación X es una generación que en la actualidad pues tienen buenos puestos. A ver, mi hermano. Mi señora y yo pertenecemos prácticamente a la generación de los baby boomers. Ajá. Esta generación de los baby boomers ocurrió hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados americanos que se regresaban, pues habían pasado muchos años en la guerra, y entonces al juntarse con sus novias, sus mujeres, tuvieron muchos niños. Entonces por eso fue una explosión demográfica por el regreso de los soldados de la guerra. Así es, mi hermano. Sí, pues mi hermano, fíjense, hay íconos generacionales, por ejemplo, artista famoso de su generación, hermano. Elvis Presley. Van a decir, ¿quién es ese? Otro, una mujer, Marilyn Monroe. Pues tampoco la conocemos, ¿verdad? Grupos musicales de aquella época, los Beatles. Ah, sí, cierto. Ándele, hermano, buena aportación. Sí. Sí, así es, sí, los modificaron, ¿no? Sí, fíjense. Entonces, esa es una característica de los baby boomers. La generación X, decíamos que ahora en la actualidad tienen buenos puestos, son gerentes, tienen una posición económica y ¿cómo se llama? Una fortaleza económica buena, porque en ese entonces pues existían las bases para trabajar en el gobierno. Se jubilaban, o de hecho se jubilan y pueden tener una seguridad económica pues todavía buena, ¿verdad? Lo que no va a suceder con las siguientes. Por ejemplo, la generación de los millennials de 40 o menos años, esa generación se distingue porque para entonces ya el avance tecnológico ya estaba empezando de una manera tremenda. Empezaron a existir ya las computadoras, cada vez más y más pequeñas. Comenzaron a existir las laptops, comenzaron a tener ya uso de la tecnología como algo cotidiano, pero a la vez también habían heredado algo de sus padres, que eran esos valores, esos principios, y de esa manera se desarrollan en la actualidad. Cuando uno va a un negocio X, por ejemplo, mi esposa, un servidor o cualquiera va al dentista, ya no es el dentista de los de 60 años o más, porque pues ya no ve, ¿verdad? Pero ahora son generaciones más jóvenes, son millennials. Y nos damos cuenta que esa generación ahorita tiene mucha fuerza en el aspecto de que están interconectados, ¿verdad? Todo lo que ellos conocieron en el principio de la computación, ahora lo han desarrollado. Fíjense, yo me acuerdo y les voy a preguntar a mis hermanos, igual de 60 años o más, ¿en qué idioma hablan las computadoras? Ándele, pero lo dijeron los jóvenes, porque ellos sí saben, ¿verdad? Mi hermano Eric, ¿en qué idioma hablan las computadoras? El MS2, ¿no? O el binario. Y uno diría, no, pues inglés o francés, no.
hablan un idioma especial. Eso lo conocen los millennials bien, porque muchos de ellos todavía conocieron los disquetes, ¿verdad? Ya me acuerdo cuando surgió el CD, una maravilla el CD, y más cuando traía canciones y cabían 100 y tantas canciones en un CD, y luego se modificó eso, hicieron el mini CD, ¿verdad? Después surgió, en la generación de los millennials, empezaron a utilizar las memorias USB. Ajá. Y el avance tecnológico continuó. Después de la generación de los millennials, pues viene otra que se le conoce como la generación Z, así se le llama, y que esa generación pues son los que tienen menos de 20 años. Y aquí la pregunta es, ¿qué relación hay entre esa generación con esos jóvenes? Tanto que no pueden vivir sin una pantalla. De verdad. O sea, no pueden. Yo me doy cuenta en mi trabajo de los jóvenes que les pregunto algo y no saben, inmediatamente ¿a quién creen que le preguntan? Ah, ustedes lo han usado, ¿verdad? A ver, mi hermano. Leer el capítulo 14 de Josué 10 y 11, que dice así: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como equipo estos 45 años después de salir. Dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de la edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Ándale, hermano, ya se me adelantó, pero ahorita vamos a entrar a los textos bíblicos. Ahorita acuérdense de esa cita y de las que vamos a leer, pero estábamos viendo ya la generación Z, y esa generación dijimos que es ahora los jóvenes, todo gira en torno a un celular, ¿verdad? Yo me acuerdo de un chiste ya viejo que decía uno, se le podrá a uno olvidar la Biblia en la casa, ¿no? Pero el celular, jamás. Y hasta la fecha creo que sigue vigente. A veces que se regresa uno, por la Biblia no, pero por el teléfono sí. Entonces uno utiliza el celular, los jóvenes todo lo usan ahí, lo que no saben ahí le preguntan. Yo, como sé que mi nieta, por ejemplo, todavía no sabe leer y escribir rápido, le hago una pregunta, le digo, oye, ¿qué es esto? Yo dije, voy a ponerle en aprietos para que vea cómo se escribe. Pues no, le dice, oye Google, ¿qué cosa es esto? Y ahí está la respuesta. Rápido, no se complica, eficaz, ¿cómo se llama? Con precisión. Y aquí, hermanos, hay algo interesante, porque después viene otra, la de los niños, los pequeñitos, los que han nacido los que tienen 6, 7 años para acá. Esa generación se le llama la generación alfa, porque como ya se acabó el alfabeto, pues ahora va de vuelta, ya de la X, Y, Z, ahora sigue nuevamente la alfa. Y esa generación es la que debemos de tener especial cuidado. Y van a ver ahorita ustedes por qué. Lo vamos a ver con algunos pasajes bíblicos. Y para esto, pues vamos a comenzar con un concepto que todos debemos de tener en mente. ¿Qué cosa es una generación? Para que nos demos cuenta cómo hay choques generacionales, cómo hay diferencias entre generaciones. Ya no es lo mismo de los tiempos de los 60s a los tiempos de ahora del siglo XXI, ¿verdad? Yo todavía me acuerdo que existía una librería en aquel tiempo, cuando era estudiante, que se llamaba Siglo XX. Y era, pues imagínense, era una librería reconocida y de repente me doy cuenta que llegó el día en que estábamos ya en el siglo siguiente. O sea, yo decía como un siglo, me tocó vivir el cambio de un siglo a otro.
¿verdad? Ahora ya es en el siglo XXI. Entonces, vamos a comenzar con la generación que mis hermanos del cuerpo técnico nos apoyan. Si no, pues ahorita lo definimos nosotros, ¿no? Bueno, una generación, ¿a qué se va a referir? Ah, miren, ya está, ya ven. No, es que yo no alcanzo a leer. Ya no, ¿verdad? La vista, ahora necesita uno doble lente, uno para ver de cerca y otro para ver de lejos. Bueno, una generación, hermanos, se va a referir a un grupo de personas que han compartido mismos eventos, que han tenido la misma influencia, que, ¿ahora sí se ve? Ah, el 5, a ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Conjunto de personas que habiendo nacido en fechas próximas, recibido educación en grupos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito de pensamiento de la creación, la generación del 98. Ok, entonces fíjense, eso es lo que vamos a entender. Personas que han convivido y compartido cosas en un mismo momento. Así pusimos el ejemplo de los boomers, ¿verdad? Los Beatles era la cosa actual. Por decir, hoy día, ¿qué grupo musical está de moda? ¿Cuál? Los coreanos. Bueno, pues sí, no, pues es que hay tantos que no, pero de los que son trascendentes, así como los Beatles, no hay, ¿verdad? Son como temporales, ¿no? Bueno, entonces fíjense, esta definición de generación pues nos va a servir para poder entender que en determinado momento o espacio de tiempo o en la historia ha habido un grupo de personas que han compartido muchas cosas en común. Y así lo dice la Escritura. Ahora sí, vámonos a los textos bíblicos. Dice el libro de Génesis, y vamos a leer algunos. Vámonos a los tiempos de nuestro padre Abraham, y dice así en el capítulo 13, perdón, capítulo 15, hermanos. Génesis 15, y vámonos al versículo 14 en adelante. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí, hermanos, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice: esta tierra que ahora estás pisando, te la voy a dar, se la voy a dar a tu simiente, ¿verdad? Dice, pero antes de eso van a pasar cosas. ¿Qué iba a suceder? Primero, que la simiente de Abraham iba a comenzar a ser peregrina en tierra no suya. Eso es una. Y la otra dice que irán a un lugar y allí los esclavizarán. Dice, y saldrán de ahí, yo los sacaré. Dice, en la cuarta generación. A grandes rasgos, hermanos, 4 generaciones son el abuelo, el padre, el hijo y el nieto, ¿verdad? Para no complicarnos tanto. Pero estas generaciones son las que está marcando aquí la Escritura. Y vamos a ver cómo comenzó la primera generación de los que entraron ya a tierra ajena y estaban, vamos a decirlo así, cumpliéndose la promesa de Dios, de que los iba a hacer una gran nación, pero una gran nación, o sea, de ser pocas personas a ser millones. Entonces, ¿cuándo comienza esa historia? Vámonos al libro de, pues sí, de una vez vamos al libro de Éxodo en el capítulo 1. Y dice así, en el versículo vamos a leer del 1 en adelante, del 1 al 7. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia.
Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isachar, Zabulón y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo. ¿Y qué cosa sucedió? De lo que hablamos, ¿de qué se acordaron? De los boomers o de los baby boomers, porque esta generación de los tiempos de José, o sea, aquí menciona a los 12 patriarcas, ¿qué sucedió con ellos? Hubo una explosión demográfica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice aquí al final del versículo 7, llenóse la tierra de ellos, la tierra de Gosén. Ahí se multiplicaron. ¿Por qué se multiplicaron tanto? Algo importante para que una familia se multiplique, ¿qué debe de tener? Lo básico cubierto, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cómo estaban esta generación de la simiente de Abraham en Egipto? ¿Qué les faltaba? Todo abundaba, hermano. La tierra de Egipto, si ustedes ya lo han estudiado, se dan cuenta que hay una parte que le llaman el delta del río Nilo, que son ramificaciones del río, y incluso hay temas muy bonitos relacionados a cómo ese río se desborda. Los egipcios calculaban y decían, ya viene el desbordamiento del río Nilo, y con eso el agua, y con eso el abono, y el fertilizante natural, todo orgánico, como lo hacemos hoy en día, y empezaban las hortalizas a crecer, a multiplicarse, y dice la Escritura ahí en Deuteronomio, que era una tierra tan fértil, que ¿cómo la regaban? Dice que la regaban con el pie, es decir, que los surcos en la tierra, para que vaya el agua de un lado a otro, hacían la tierra a un lado, y el agua corría, inundaba, y todo eso era abundante. Pues en las mejores tierras de Egipto es donde José procuró que estuviese su padre y sus hermanos. Aquí está. Y entonces esos 12 que entraron como patriarcas con los otros, porque en total la primera generación que entra a Egipto pues son 70, aquí nos dice, 70 de los nacidos de Jacob. Aparte las mujeres de Jacob, que fueron 4, y aparte el mismo Jacob, que él es el 75, por decirlo así. Entonces, fueron 70 nacidos de Israel los que entraron, las condiciones eran óptimas, se multiplicaron. ¿A qué grado se multiplicaron? Fíjense, al grado tal que los egipcios como que los vieron como un peligro. Dijeron, es que son muchos, no los vamos a poder contener, son demasiados, crecen muy rápido. Y entonces, aquí mismo la Escritura, en los siguientes versículos, nos va a decir que vino un faraón que no veía con buenos ojos a Israel. Y entonces dice así, el versículo siguiente. Dice, y levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Cuál sería el problema de irse? Es como en los tiempos actuales, ¿qué sucedió con los inmigrantes en Florida? Se fueron. ¿Y qué pasó? Empieza un detrimento en la economía. O sea, un estado está en crisis porque no hay fuerza laboral. En ese tiempo los egipcios dijeron, son muchos, se nos van a volver enemigos y se pueden ir. ¿Y qué va a ser de nosotros? Y entonces ya la historia que ustedes conocen, que ya en el capítulo 2 de aquí mismo dice que viene entonces un acontecimiento importante. ¿Cuál fue? Que nació
en aquellos tiempos difíciles, Moisés, ¿verdad? Dice Éxodo capítulo 2, versículo 1. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y parió un hijo, y viéndole que era hermoso, túvole escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafateóla con pez y betún, y colocó en ella al niño y púsole en un carrizal a la orilla del río. Y dice el versículo 10, y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Cuántas generaciones habían pasado de la época de abundancia a los tiempos difíciles donde los niños eran muertos, que es la época de Moisés? ¿Cuántas generaciones? Dice el versículo 1 que un hijo de Leví, ¿verdad? O sea, de la tribu de Leví. Entonces, para eso, cuando ustedes quieran saber quién fue el padre, el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto y así, todos esos, lean el libro de Crónicas. Es un libro de generaciones, de genealogías. Y lo vamos a hacer. Vamos a ver el primer libro de las Crónicas y vamos a ver cuántas generaciones habían pasado desde que entraron y había abundancia hasta los tiempos en que nació el profeta Moisés. Dice el libro de las Crónicas, y vamos a leer, vamos a encontrarlo. Dice el capítulo 6. Fíjense, aquí va a marcar las generaciones desde que entran a Egipto hasta los tiempos de Moisés y de Aarón. Ustedes las van a contar y van a darse cuenta de que el tiempo que había pasado desde los tiempos de José, de Jacob y sus hermanos, hasta los tiempos de Moisés, de Aarón, de Miriam y de todos los que salieron de Egipto. Dice así, primer libro de Crónicas 6, versículo 1, y los hijos de Leví, es la primera generación, Gersón, Coat y Merari, ¿verdad? Esa es la primera. O bueno, aquí está Leví, la primera, Gersón, la segunda. Dice, y los hijos de Coat, Amram, Isbar, Hebrón y Uziel. Ahí están la segunda, ¿verdad? Y los hijos de Amram, dice que es la tercera, Amram, dice fueron Aarón, Moisés y Mariam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Entonces, aquí nos está diciendo que Moisés es la cuarta generación, ¿verdad? Desde Leví hasta Moisés es la cuarta generación. Y acuérdense con el texto que iniciamos allá en el libro de Génesis, en la cuarta generación saldrán, de donde los estuviesen oprimiendo. Y entonces, cuando nace Moisés, pues la vida de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años. Desde su infancia, desde este versículo, hasta que él tiene que huir de Egipto por haber matado a un soldado egipcio. De 40 a 80 años, estar pastando las ovejas de su suegro en el desierto y formando su familia. Y a los 80 a 120, cuando es llamado por Dios en la zarza ardiente para liberar a su pueblo y peregrinar 40 años en el desierto. Entonces, las condiciones de la vida de Moisés y de esa generación, nada tenía que ver con la primera generación, ¿verdad? Es algo parecido a lo que dice la Biblia hoy, o sea, en este texto de Eclesiastés 1. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Algo parecido, ¿verdad? De una explosión demográfica donde todas las condiciones eran óptimas para la procreación, se multiplicaron a tal manera que fueron un peligro para los egipcios. Después pasaron las generaciones y nace Moisés. Y con él es que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y salen. Pero cuando salen, dice aquí la palabra que ¿cuántos eran?
Nada más hombres. Y es como, fíjense que en todos lados casi son 2 mujeres por un hombre. Por ejemplo aquí, son 2 o más mujeres por un hombre. Entonces, si son 600,000 hombres, ¿cuántas mujeres eran? Más de 1,000,000, ¿no? Y niños, a lo mejor 2 millones más los 600,000. Entonces, 2,5 millones o más de personas vagando en el desierto. Imagínense, hermanos, ¿ustedes han visto las peregrinaciones? Pues uno las ve, nosotros allá, porque vienen de Puebla, de Morelos, pasan por ahí y son interminables, se llena allá y se vacía y luego vuelven a entrar más. Y yo digo, ¿cuántos serán? Porque yo así me imagino, ¿no? El pueblo de Israel, 2,5 millones en peregrinación. ¿Ustedes creen que sería fácil? Sería algo complicado. Por eso ahí Dios los organizó y les dijo, van a marchar así, se van a mover así, fulano se va a encargar de esto, etcétera. Y incluso el pueblo, viendo que eran tantos, probaron a Dios, dice la palabra que 10 veces. Y le dijeron, tenemos sed. Y es como si nos dijeran a nosotros, hay 2,5 millones de personas que tienen sed, ¿qué va a hacer usted? No se puede. Y luego de darles Dios esa agua, después dijeron, tenemos hambre. Y luego dijeron, queremos comer carne. Y así, ¿verdad? Ya la historia, pues esa historia muy bonita se ve en la fiesta de las cabañas, porque habla del peregrinar del pueblo de Israel. Y bien, pues esa generación, hermanos, que había nacido en Egipto, finalmente salió. Entonces, esa generación era diferente a la siguiente generación, porque la siguiente eran de niños que habían nacido en libertad, ¿verdad? Nacieron en el desierto, sí es cierto. Perdón. Y las condiciones de unos con otros eran diferentes. Por ejemplo, los que nacieron en Egipto, ¿a qué estaban acostumbrados? Toda la comida en abundancia, todo mucho trigo, muchas, como dicen ¿qué dice que extrañaban cuando le reclaman a Moisés? Las ollas, unas ollotas, es como nosotros ahora, unas de pozole, man. Así, con todo, lo extrañaban el pan de allá, los vegetales, todo lo extrañaban. Y así crecieron. Cuando entran al desierto, viene una generación nueva. Y esa generación no sabía lo que eran los frutos de la tierra. ¿Por qué? Pues en el desierto no había nada, ¿verdad? Y es curioso porque una generación puede ser, ¿cómo se dice? Que puede ser ajena a cosas que para otros son muy común. Un ejemplo que se me quedó muy grabado y me acuerdo mucho de él, es que hubo un tiempo en el estado de Zacatecas que no había llovido por 11 o 14 años, no me acuerdo. Pero eran años de que no había llovido. Y entonces los niños que habían nacido, ahora sí que después de la última lluvia, cuando crecieron y fueron niños de 10, 11 años, de repente ven que algo está cayendo del cielo. Imagínense la sorpresa de los niños de decir, ¿qué es esto? Para nosotros decimos, pues es que está lloviendo, pero para ellos era totalmente desconocido. Así, la generación del desierto, pues ellos crecieron entre la arena del desierto, ¿verdad? Y ya, para no ahondar en la historia, dice la Escritura que ellos decían, ay, es que nuestros niños chiquitos y nuestros bebés van a morir en este desierto donde nos trajo Dios. Y Dios les dice, pues esos que tú dices que los he traído para que mueran en el desierto son los que van a heredar la tierra prometida y tú no. Y entonces se enojó Dios con esa generación, de los cuales solamente 2 pudieron entrar a la siguiente etapa, Josué
y Caleb. Nada más. Y entonces, eso hablando del pueblo, porque este estudio tiene así muchas cosas más profundas, pero así nada más vamos a dejarlo. Del pueblo solamente Josué y Caleb. Entonces, ellos entran junto con la nueva generación, y si habían nacido en el desierto, ¿qué edad tendrían cuando entraron con Josué a la tierra prometida? 40 años. O sea, ya eran hombres, ya eran mujeres, ya tenían familia. Pero esa generación tenía una característica. ¿Quién me la dice? O sea, esa del desierto con los de Egipto eran diferentes, pero en algo esencial. Sí. Pero todos vieron maravillas de Dios en Egipto y también en el desierto. Pero otra cosa, algo así que para nosotros es así como bien importante, hermano. La ley, pues todavía no estaba la ley, pero Moisés la iba escribiendo y la terminó cuando acabaron los 40 años. Otra cosa, les voy a dar una pista, como luego le hago a los hermanos. Bueno, ahí sí, pero ahí ya es después. Pero antes de eso, les voy a dar una pista. No es que quieras darles la respuesta, pero les voy a dar una pista. Empieza con Sir y termina con Sición. ¿Qué será? Bueno, vamos a leerlo. Dice el libro de Josué. Y dice así, capítulo 5 de Josué, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios, y esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban como. Esa es la generación de Aarón y de Moisés. Dice, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, que es la siguiente generación, vamos a llamarle la quinta generación, dice, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Entonces, esta es una situación importante, porque nosotros sabemos que la escritura se lee de forma literal, también profética, también simbólica, también con las figuras de retórica, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo. ¿Qué creen que quiera decir? Eso es otro tema, igual, así muy bonito, muy extenso, pero tendrá algún significado donde aquellos que nacen en el desierto tengan que ser circuncidados otra vez, no como la primera, sino ahora diferente. Sí les han hablado de esto, y seguro, ¿verdad? La circuncisión es una figura ¿de qué, hermanos? Del bautismo. La circuncisión del corazón es el bautismo. Entonces, aquí hay algo ahí, pero ahora sí que se los voy a dejar en suspenso. Algún día, en algún momento, en algún lugar, van a encontrar ustedes esa explicación. Pero vamos a dejarlo aquí. Esa es una figura. O sea, alguien que nació tuvo que ser marcado con esa circuncisión. Y entonces esa generación que nació en el desierto y que acompañaron a Josué y a Caleb, donde Josué fue el líder de esa generación, de la cuarta generación, los lleva a que termina ya el periodo de los 40 años de peregrinaje en el desierto, y es Josué el que los introduce a la tierra prometida. Y fíjense, aquí viene otra cosa muy hermosa, hermanos. Ahora sí, mi hermano, el texto que leyó usted al principio hace rato. Yo por eso le digo que se me adelantó.
otro lado, también en aquel entonces, era una manera de identificación para, por ejemplo, en las batallas entre los muertos, se sabía quiénes fallecían, eran hebreos, quiénes no. Así que, pero creo que la finalidad, claro, además de la marca espiritual o racial, también es una medida de salud muy, muy importante. Sí, pero podríamos verlo que es como una cosa secundaria, ¿no? La circuncisión médica, pues, es por prescripción médica, pero la circuncisión ritual, vamos a llamarlo así, es por fe. Entonces, lo mismo sucede con el bautismo. O sea, no nadie que se meta al agua ya está bautizado, sino tiene que ser un acto de fe donde se cumpla el requisito y las condiciones para que se considere un bautizo, tanto por la persona que lo hace como quienes lo acompañan. Entonces, sí, es buena esa aportación del otro aspecto de la circuncisión, pero finalmente el que nos interesa mucho es el aspecto espiritual de la circuncisión. Entonces, esa generación, volviendo a esta quinta generación, pues nacen en el desierto y son los que vuelven a ser circuncidados para que ahora sí ya puedan entrar a la tierra prometida. Y como mencionaban, ahora sí van a conocer los frutos de la tierra, porque hasta ese entonces no sabían lo que eran los frutos de la tierra, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente, dice el libro de Josué. Y vamos a leer ahí donde nos quedamos, en el capítulo 5, pero más adelantito, en el versículo 10. Dice, y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hasta entonces conocieron los frutos de la tierra, porque en el desierto no sembraron, no cosecharon, no tomaban frutos de los árboles, ¿verdad? ¿Qué comían? De desayuno, ¿no? De comida, de cena, el primer día de la semana y todos los días de la semana. Pero eso fue al principio de los 40 años, nada más, unos meses. Pero entonces comían maná, como decimos, mañana, tarde y noche. Y el día 1 y el 2 y 3 y todos los días de los 40 años. Imagínense, hermanos, ¿qué habrá pasado con esa generación de que, porque así lo dice, ¿no? La escritura ahí en Éxodo 16 dice, nada sino maná ven nuestros ojos, y ya no lo querían, lo menospreciaban. Y también ese es otro tema muy bonito, porque ahí nos hace ver que a veces lo que recibimos de Dios lo menospreciamos, porque queremos que sea a nuestra forma, no lo que Dios nos da porque es lo que merecemos. Pero en fin, ellos comieron maná 40 años, por eso que cuando entran a la tierra prometida y prueban los frutos, ¿qué se imaginan, hermanos? Fíjense, una de mis hijas invitó tenía antes contacto con personas de otros países, iban a la casa. Y pues algo que hacía mi esposa era darles a probar frutas nacionales. Y un día les invitó el mamey, un mamey. Y era un mamey de esos, pero bien sabroso, hermano. Y no sabían qué era eso, porque allá en Francia pues no hay, ¿no? ¿Verdad? Y así hay muchas historias. Otro vino de China, probó el mole, casi lloraba, o creo que hasta lloró, ¿verdad? Hasta lloró. De que es que esto qué cosa es, ¿verdad? En la casa pues probó el pozole,
Y así hay muchas cosas que uno nota en personas de otros países donde los frutos no son conocidos, son escasos. Donde dicen, es que este aguacate en Estados Unidos, pues una vez así nos dijo mi hijo Edgar, dice, hay un aguacate, llega a costar, ¿cuánto? $2, un aguacate. Y entonces decimos, ¿cuánto cuesta un kilo de aguacate? Ahí está en 30 el kilo, ¿ah? Ah, no. Bueno, a ver quién nos lo da más barato. Bueno, pero son caros. Y lo mismo sucede en Japón y en otros países donde cultivan un melón y es considerado como una cosa especial, ¿no? Comer un melón es un lujo. El mango, tan rico, y el mango en otros lugares tan escaso. Ajá, porque es un presente de mucha estima, ¿no? Al que lo da y al que recibe. Imagínense que a usted les llegue a alguien y le digan, mire, le traigo un mango de mi pueblo. Va a pasar lo mismo que cuando comían el maná. Va a decir, ay, ya que hay hartos, hermano. Bueno, entonces, esta generación que conoció los frutos de la tierra, entonces descubrió esa maravilla natural, ¿verdad? Y dice la Escritura, lo que leía mi hermano, que en ese tiempo todavía Josué era fuerte, así como Moisés, dice que murió ya de 120 años, que no se le había perdido el brillo de sus ojos, ni el vigor, ni su fuerza. Y Josué también. Decimos nosotros, los que tenemos más de 60 años, es que era de buena madera. Y así era. Entonces Josué, pues ve esa generación nueva, está con ellos, los introduce a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Aquí viene ya lo interesante. ¿Qué pasó? Vamos a leerlo. Dice al final del libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 29. Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y enterráronlo en el término en su posesión en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel, aquí lo vamos a subrayar imaginariamente, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de ¿quién? De Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. Entonces, ¿qué pasó con esa generación? Mientras estuvo Josué, todo estaba bien, todo, ¿verdad? Y decimos, pues fue una generación, la del desierto fue una generación privilegiada. Porque ellos pudieron ver milagros día con día, 3 veces al día mínimo cuando recogían el maná, ¿verdad? Dios les enseñó a guardar el día del reposo, les enseñó que se estaba formando una ley que les iba a servir como guía toda la vida, no solo a ellos, sino a las siguientes generaciones y hasta el día de hoy. Todavía sigue. Fue una generación que pudieron entrar y poner su pie, la planta de su pie, en la tierra prometida que Dios le dijo a Abraham. Y entonces vieron una tierra que en aquel tiempo era una tierra, como dice la palabra, que era diferente a las demás tierras, porque en Egipto dijimos que regaban con la sandalia, con el pie, regaban y llenaban los surcos. Pero esta tierra era diferente, era una tierra llena de montes y de vegas, donde la bendición de Dios tenía que venir de arriba. Y esa lluvia Dios la mandaba. Y tantas cosas que hay que hablar de eso. Simplemente el aspecto espiritual de la lluvia temprana del año, ¿tendrá relación con nosotros como iglesia? Sí, mucha, ¿verdad? Porque de ahí venimos nosotros, de aquellos que creyeron y recibieron esa lluvia temprana. Hasta el día de hoy, nosotros tenemos esa enseñanza, esa doctrina. Y que esta generación, al ver esas maravillas de Dios,
pues estuvieron dirigidos por Josué, y Josué fue instruido por Moisés, y él le dijo, tú vas a dirigirlos y vas a hacer así y así. Y Josué cumplió, pero tuvo que morir. Y una vez que murió, ¿qué pasó? Entonces, fíjense, ya para ir finalizando este asunto, dice el libro de los Jueces en el capítulo 2, versículo 8. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y enterráronlo en el término de su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos, ¿qué dice? Otra generación, ¿qué dice aquí? Aquí viene el problema, porque dice que no conocían a Jehová. ¿Y qué más dice? Ni la obra que él había hecho por Israel. Así que, ¿cuántas generaciones tardó esa enseñanza? Desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés, Josué, aquí ya se terminó, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo era esta generación? Pues aquí lo dice. Dice, pues estos ya ni conocían a Jehová, no conocían a Dios, ni la voluntad, ni los milagros y maravillas que había hecho. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Que eran indiferentes a lo que Dios quería para ellos? Dice, pues, y como no conocían a Dios, entonces, ¿qué hicieron? Se empezaron a trastornar en su fe, y en lugar de venerar a Dios, ¿qué hacían? Se volvieron idólatras, se volvieron paganos, celebraron cosas que no debían, creyeron cosas que no, y decimos, ¡qué barbaridad! Pero lo bueno es que nada más fueron ellos. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros somos probados, también pasa algo semejante. Que nos dicen, vaya con el brujo y mire, lo va a curar, porque de aquí a que le den consulta en el IMSS, de aquí a que le hagan el electrocardiograma, pues lo citaron para 2-3 meses, pero vaya allá y va a ver. Y entonces, ¿qué hace la gente de fe? ¿Sí va o no va? Con mucha fe en el brujo, dicen no. ¿Qué hace? Primero, ya lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, primero es ponernos en manos de Dios y que Él disponga, ¿sí o no? ¿Verdad? Hasta el Padre Nuestro lo dice. Hágase tu voluntad. ¿En dónde? O sea, conmigo primero, y en la tierra, en los cielos y en la tierra. También conmigo. Y entonces es cuando ahí viene esa situación. Este problema que tuvieron esa generación fue la que los llevó precisamente a que viniesen pueblos enemigos y los empezasen a subyugar, a dominar, a conquistar. ¿Qué es la historia de los filisteos? ¿Qué es la historia de Samsón? ¿Qué es la historia de Gedeón? ¿Qué es la historia de todos ellos? Pero era precisamente por ese olvido que tenían a las cosas de Dios. Y por eso yo les decía, y con esto vamos a ir terminando, que la generación, la que hoy es la más pequeña en nuestras iglesias, es la más importante, porque así pasa. Ahorita si ustedes ven en su familia, todavía hay 4 generaciones. Está el abuelito, está el papá, está el hijo, está el nieto, ¿sí o no? Pero viene otra. Y el abuelito puede haber sido ejemplo de fe, la abuelita, los padres, los hijos, pues ya más o menos, ¿no? Por el trabajo, porque ya no hablamos de esto, pero los millennials tienen otro concepto de las cosas, de lo que es familia, de lo que es trabajo, es diferente. Para ellos la familia no es casarse y tener una pareja y tener hijos. ¿O me equivoco? ¿Verdad? Para ellos tendrán su familia a su modo. Si los hijos no vienen, no hay problema, de todos modos tendré mi familia. O tendré perro, gato o mascota, pero es mi familia. Y ellos tienen su familia, pero diferente a la de nosotros. Pero finalmente es su familia. Entonces, estas situaciones que son diferentes,
pues nos hacen ver que esas generaciones jóvenes son las que deben de ser más atendidas por nosotros. Si somos abuelitos, pues estar ahí con ellos, aconsejarles, ¿verdad? Si nos toca ser papás o ser, ¿qué dije? Abuelo, papá, hijos o nietos, pues estar viendo esa situación de los pequeños. Creo yo, hermanos, que eso es finalmente el meollo de este asunto. Y con esto vamos a terminar, con un texto que nos va a hacer reflexionar acerca de todas estas generaciones que vimos, lo que nos dice el marketing, lo que nos dice la Escritura, cómo hay cambios generacionales y cómo finalmente hay una generación en la que a veces recaen cosas o muy buenas o cosas muy, muy difíciles. Entonces, pues para terminar este tema, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer juntos. Ya va a ser, ¿cómo se dice? Tarea para ustedes. O sea, meditar en lo que dice esta palabra. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Dice el profeta Isaías, capítulo 40, y vamos a leer juntos del versículo 6 al 8. ¿Sí? Entonces, todos juntos, Isaías 40, 6 al 8. Y dice así esta palabra. Espérenme. Ahora sí, hermanos. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Amén. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Bueno, hermanos, pues mi deseo como siempre es que Dios les bendiga. Paz a vosotros.